Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Juan David Marín Quintero, actualmente cursando el programa de Ingeniería Industrial eh, y la asignatura de Estadística 3 con el docente Jaime Andrés Gutiérrez. A continuación les voy a realizar una presentación que dice en base al artículo la aplicación del aprendizaje analítico, ¿cierto? Para la predicción académica del rendimiento de los estudiantes en base al Blended Learning. Bueno, vamos a realizar una pequeña introducción de lo que vamos a ver a continuación. Nuestro artículo, lo que busca, los investigadores buscaban, era establecer un modelo estadístico el cual nos permitiera abordar una población estudiantil en este caso, e identificar de manera oportuna y predictiva la pérdida o la ganancia en su defecto que presentan los estudiantes de un curso. Entonces, para este caso, para este artículo, se va a trabajar la asignatura de cálculo y un conjunto de estudiantes ya previamente seleccionado, mediante o utilizando la metodología Blended Learning, actividades tradicionales de estudio y la virtualidad. Bueno, para adentrarnos pues en esta presentación voy a dar como unos conceptos que quizás las personas no puedan identificar con facilidad y nos van a permitir abordar el análisis de una manera más fácil, por así decirlo, más correcta, ¿cierto? El cómo se realizó el análisis, el qué era lo que se estaba trabajando y qué era lo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, Blended Learning, ya lo escuchamos, es un aprendizaje mixto. ¿De qué consta este aprendizaje? Es una, es una coalición, es una mezcla de, de los elementos virtuales de estudio y tradicionales. Entonces, ¿a qué me refiero con elementos virtuales y tradicionales? Están las tutorías, ¿cierto? Las clases que conocemos en el aula presenciales y la evaluación. Y por otro lado está videos online en plataformas, evaluación online y la materialización de todos estos datos, ¿cierto? El Learning Analytics. Este es el análisis que vamos a realizar, ¿cierto? De los datos de aprendizaje, porque lo que vamos a trabajar nosotros son una serie de variables basadas en el aprendizaje o en el cómo se está realizando ese aprendizaje de los estudiantes. Educational Big Data, que son los datos a gran escala, pero esta vez vamos a trabajar unos datos educativos que los vamos a extraer de una población ya designada de estudiantes, ¿cierto? De un curso y en una institución ya previamente determinada. El MUX, ¿cierto? Que es equiparable a nuestro Moodle, a nuestra plataforma de Moodle. Entonces, esta era la plataforma en línea en la que a los estudiantes se les ponían videos, asesorías, quizzes, no con valor, sino para practicar en sí. Un Moodle en pocas palabras. Bueno, el Principal Component Regression, que nuestros investigadores, ¿cierto? Y nosotros lo validamos, el modelo de regresión de componentes principales fue el que mejor se adoptó para buscar el rendimiento predictivo de los estudiantes. Y la OEA, que esa sería la plataforma en la que se realizó todo el sistema de evaluación y en la que se recolectaron los datos de las notas. Bueno, para lograr, ¿cierto? Para lograr una mejor predicción, para lograr un mejor análisis, identificar los factores críticos, los investigadores se plantearon tres preguntas de investigación que validamos y concordamos con que fueron las correctas, las cuales son qué tan temprano se puede abordar una población y predecir su rendimiento académico final, en este caso de los estudiantes. La segunda serían cuáles fueron los factores críticos que incidieron en el rendimiento académico final de los estudiantes. Eh, la tercera serían qué tipo de variables van a presentar, una mayor
una mayor eficacia en el rendimiento académico final de los estudiantes. En pocas palabras, entre las tres variables utilizadas, la virtualidad, la, la presencialidad y el blended learning, ¿cierto? El mixto, ¿cuál de los tres o cuáles de ellos van a presentar más eficacia a la hora a la hora de incidir en el rendimiento académico del estudiante? Bueno, la metodología que utilizaron los investigadores fue tomar una población de entre 26 y 36 estudiantes en un curso de cálculo. La época fue entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 y se realizó en una universidad al norte de Taiwán. Como ya lo veníamos diciendo, se potenciaron los estudios a través de la plataforma MOOCs y la OEA. Bueno, ¿cuál fue la metodología que se utilizó? Fue un ciclo, ¿cierto? Fue un ciclo. Comenzaban se ponían videos, asesorías, juegos en la plataforma de MOOCs. Estos videos se hacían, en base a ellos, presencialmente se hacían unos cálculos, se hacían unas instrucciones, en pocas palabras, interactuaban con los docentes, se explicaban de mejor manera y se hacía un quiz en base a ello. Ahora ellos van a presentar un quiz en la plataforma OEA en base a todo lo que veníamos recogiendo. Se van a mandar luego tareas para la casa y se va a asistir a la institución nuevamente a las tutorías, a las tutorías antes de la escuela y vuelve a comenzar el ciclo. Bueno, yo me tomé pues el atrevimiento de ir a verificar la veracidad de las páginas, tanto en la que se utilizó el MOOCs como el OEA. Y bueno, el MOOCs se utilizó en la plataforma OpenIDEX, que como podemos ver en la figura 2, esto es lo que vemos cuando buscamos en Google OpenIDEX, ingresamos y esta es la pantalla de inicio. Aquí fue donde los estudiantes pues realizaban sus actividades, veían sus videos, y en la figura 3 podemos observar como el OEA, ¿cierto? Donde se realizaban los quizzes y el proceso de evaluación virtual se realizó en la página MapleTA, que la busqué y efectivamente esta sería la pantalla de inicio en la figura 3. Bueno, el MOOC y el OEA, ya gracias a su virtualidad, permitían a los investigadores recolectar los datos con mayor facilidad, ¿cierto? Entonces, en esta recolección de datos, tanto en la virtualidad como en lo tradicional, los investigadores pudieron establecer 21 variables independientes, ¿cierto? Que esas 21 variables independientes nos van a llevar a una dependiente final. ¿Cuál es la dependiente que estamos buscando? El rendimiento académico final de cada estudiante. ¿Y estas 21 variables de dónde salieron? Fácil. Asistencias a clases prácticas, cuántos videos veían, hasta qué tiempo veían el video, las notas de los quizzes prácticos y virtuales. Se tomaron 21 variables por este estilo. Bueno, el proceso de predicción. Entonces, ¿cómo se realizó el proceso de predicción? ¿Cómo tomaron los investigadores todos los datos? ¿Cómo los perfilaron? Entonces, el rendimiento académico se va a tomar óptimo después de 60 y pérdida después de por debajo de 60. Se reconocieron las 21 variables que ya habíamos ilustrado entre comillas. Se estimó un proceso, un tiempo determinado, que ya lo vimos pues que fue entre los meses de septiembre y marzo, y se evaluó la bondad de ajuste y la eficacia del modelo de predicción. Bueno, nuestro modelo de predicción nos arrojó, pues logramos identificar nuestra tabla ANOVA y un diagrama de cajas de bigotes. ¿Por qué presento yo la tabla ANOVA y el diagrama de cajas y bigotes? Porque me parece un poco más fácil de absorber la información y de presentarla. Entonces, acá, ¿qué podemos ver? ¿Por qué lo traje a correlación? Como podemos ver, el valor de P de la tabla ANOVA, no vemos valores demasiado pequeños, vemos 0,57, 0,53, 0,65, valores altos, muy óptimos, ¿cierto? Y nuestro R cuadrado y R ajustado, ¿cierto? Que es lo que nos importaba, 0,34 y 0,47. ¿Qué nos dice esto? Esto lo que nos permite es decir, bueno, tengo 21 variables, ¿cierto? Tengo 21 variables independientes
tengo un modelo de regresión, ¿qué tan explicativo es o qué diferencias significativas presenta? Pues como lo estamos viendo, nuestro modelo es totalmente explicativo y predictivo, ¿cierto? Y no presenta diferencias estadísticas significativas. ¿Por qué no presenta estadísticas? Porque, ¿cómo podemos verificar que no presenta diferencias estadísticas significativas? Pasemos al diagrama de cajas y bigotes. Como pueden ver, las medias, ¿cierto? Están oscilando en un valor de ¿qué? 0,4, 0,5 todo el tiempo. Y no se presenta un valor atípico, ¿cierto? De media que uno diga, hey, ¿qué pasó con ese valor? No, son totalmente, presentan como un intervalo entre ellas. Entonces lo que hacen es validarnos y esto nos permite que el modelo sea mucho más predictivo, ya que, ya que los datos no presentan diferencias estadísticas significativas. Ahora, los investigadores en una investigación previa se habían encargado de definir unos indicadores para el rendimiento, ¿cierto? El rendimiento académico de los estudiantes. Y esos indicadores fueron el PMSE y el PMAPC. Entonces, con los datos, unas variables, habían comparado según los indicadores de ellos. Entonces, lo que yo hice fue validar, ¿cierto? Validar esos datos, a pesar de que ya hemos validado la ANOVA lo que yo hice fue validar esta comparación de resultados que ellos hicieron y me da totalmente igual. Eh, no presentan, no presentan una diferencia abismal. Como pueden ver, la una comienza por encima, la del PMS comienza por debajo, en una primera fase, en una segunda fase está por encima, en la otra por debajo, y terminan, por así decirlo, sin una diferencia muy significativa. Y como pueden ver, lo validamos y nos dio no completamente igual, pero muy similar. Bueno, hablando de los indicadores del rendimiento, ellos lo que hicieron fue dar otra comparación entre los resultados, pero ahora con una caja de bigotes. Yo lo que traje aquí fue para ilustrarlos, ver cómo tanto con el indicador de PMSE como el indicador de MAPC, no hay una inestabilidad en los datos, no hay una diferencia estadística significativa. Como podemos ver, las medias oscilan en un intervalo muy similar, entre 0,82 y 0,83 en el PMAPC y entre 200, 240 en el PMSE. Entonces, ¿qué es lo que nos permite deducir esto? ¿O qué podemos concluir de acá? Que al haber una estabilidad en el conjunto de datos, esto es lo que nos va a potenciar la predicción. Nuestro modelo va a ser totalmente predictivo. Bueno, acá verifiqué con saqué los datos de la media de los factores críticos para las variables en línea, las variables tradicionales y las variables mixtas, para poder definir cuáles serían nuestras variables más favorables, identificar cuál método va a ser mucho más favorable para el rendimiento académico final de un estudiante. Entonces, como podemos ver, tanto el blended learning, el modelo mixto y los factores críticos tradicionales están muy por encima de los factores críticos en línea. ¿Qué nos permite concluir esto? Que este grupo de estudiantes eh, está mucho mejor encarrilado o va a presentar unos mejores resultados si se le trabaja únicamente el método tradicional y en conjunto con el blended learning. Y el método virtual, o sea, únicamente virtual, lo podríamos descartar, ¿cierto? Ahora, después, a pesar de que definimos 21 variables, todas con su respectiva relevancia e importancia, vamos a 21 variables son muchas. Entonces, lo que buscamos fue definir las variables más críticas, las que más inciden en el rendimiento académico final. Entonces, de estas 21 variables se identificaron 7 críticas. ¿Cuáles fueron?
el número de actividades que un estudiante realiza por semana, el número de veces que un estudiante ve el video, el número de veces que un estudiante está realizando una búsqueda, eh, se devuelve, vuelve a realizar otra búsqueda. Ahora, la puntuación práctica del estudiante en la semana, la puntuación de los deberes y la puntuación práctica de los exámenes. Y también el número de veces que un estudiante participa en una tutoría por semana. Esas fueron nuestras 7 variables críticas y nuestras 7 variables más importantes, las que van a representar más importancia en el rendimiento académico final de un estudiante. Ahora, ¿qué podemos concluir de esta investigación, de esta presentación? Utilizar la metodología tradicional conjugada con elementos virtuales, en pocas palabras, utilizar el blended learning, representa un rendimiento académico más óptimo para los estudiantes, ¿cierto? Lo que nos va a decir que utilizar la virtualidad y la tradicionalidad en conjunto, dándole un poco más de relevancia a la tradicional, va a permitir un desempeño mucho más óptimo de los estudiantes y que mejoren oportunamente. Ahora, implementar ese modelo de regresión, ¿cierto? Para un grupo de estudiantes, en un grupo de estudiantes determinado, recogiendo 21 variables, trabajando las 6 semanas que se trabajaron, resultó totalmente predictivo y efectivo, ya que se pudieron presentar las predicciones que buscábamos con el modelo, no se presentaron diferencias estadísticas significativas. Entonces el modelo, en pocas palabras, fue un total éxito. Y adecuar un modelo predictivo, las metodologías propuestas por los docentes, por los investigadores, y recaudar la información, ¿cierto?, de manera constante de los estudiantes, va a ser de gran utilidad para cualquier institución. O sea, este modelo va a ser un ejemplo, puede ser un ejemplo a seguir para cualquier persona, para cualquier institución que lo quiera poner en práctica, ya que resultó totalmente efectivo. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada. Esta fue mi presentación y nada, hasta luego, hasta una próxima.